Hola, vamos a ver ahora el procedimiento ordinario de acción penal pública. Etapas del proceso penal. El procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción penal pública se encuentra regulado en el libro segundo del Código Procesal Penal. Y está compuesto por las siguientes etapas. Primero, por la etapa de investigación. En segundo lugar, por la etapa de preparación del juicio oral. En tercer lugar, por el juicio oral. En cuarto lugar, la etapa de recursos. Y por último, tenemos la etapa de ejecución de las sentencias condenatorias y de las medidas de seguridad. Comencemos por la etapa de investigación. Recordemos los principios de objetividad, de legalidad versus oportunidad. En virtud del principio de legalidad, recordemos que el Ministerio Público debe promover la persecución penal cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar, sino en los casos previstos por la ley. Recordemos también que en virtud del principio de oportunidad, el Ministerio Público puede prescindir de la persecución penal en aquellos casos en que por motivos de política criminal no existan razones preventivas general, especial o general, porque se trata de situaciones en que no se encuentra gravemente comprometido el interés público. ¿Qué objeciones plantea el principio de oportunidad? Entra en conflicto con el principio de separación de funciones o poderes. ¿Por qué? Porque en cierta medida el Ministerio Público estaría tomando decisiones jurisdiccionales. En segundo lugar, se dice que se debilita la capacidad preventiva del derecho penal material. Y por último, también se señala que desvaloriza la inmediación y la publicidad del juicio oral. Vamos ahora al principio de objetividad. Recordemos que existe objetividad de las actuaciones del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público debe investigar los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación culpable y los que acrediten la inocencia del imputado. Como dice la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en su artículo 3º, el Ministerio Público debe investigar con igual celo no solamente los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad penal, sino también aquellos hechos que la eximan, la extingan o la atenúen. Hablemos ahora de la desformalización de la investigación preparatoria y la ausencia de valor probatorio de las actuaciones durante la instrucción. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para la valoración del juicio como etapa central del procedimiento? En primer lugar, la desformalización de la instrucción y en segundo lugar, la ausencia rigurosa de valor probatorio de las actuaciones de la investigación. ¿Qué normas, entre muchas, tienden a esta desformalización? Primero, referentes al Ministerio Público y la Policía, los artículos 227 y 228. En segundo lugar, tenemos la agrupación o separación de investigaciones en el artículo 185 y también la agilidad que debe existir entre comunicaciones y las citaciones del Ministerio Público, artículos 22 y 23 del Código Procesal Penal. Exigencia de proporcionalidad en la afectación de derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad se fundamenta en dos presupuestos. Primero, el principio de legalidad, que es su presupuesto formal,
Y en segundo lugar, el principio de justificación teleológica, de acuerdo a sus fines, que es el presupuesto material. La proporcionalidad exige además que las restricciones sean adecuadas a los fines legítimos en relación con los cuales se dirige, y también se exige la concurrencia de un cierto estándar de antecedentes de investigación que haga verosímil la imputación delictiva. Un aspecto que hay que destacar es que, a diferencia de las medidas cautelares personales, el consentimiento del afectado a través de una diligencia cumple un papel relevante en su admisibilidad, excluyendo la necesidad de comprobar los presupuestos y requisitos de estas medidas. Mecanismos de aceleración del procedimiento. Sabemos que el imputado tiene derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, es decir, a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Es en esta línea en que existen plazos para el cierre de la investigación y también para su formalización. Veamos, por ejemplo, el artículo 186 y el 234. Artículo 186. Control judicial anterior a la formalización de la investigación. Cualquier persona que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueron objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación. Vamos al artículo 234. Plazo judicial para el cierre de la investigación. Cuando el juez de garantía, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes y oyendo al Ministerio Público, lo considerare necesario con el fin de cautelar las garantías de los intervinientes y siempre que las características de la investigación lo permitieren, podrá fijar en la misma audiencia un plazo para el cierre de la investigación, al vencimiento del cual se producirán los efectos previstos en el artículo 247, el cual señala, se refiere al plazo para declarar el cierre de la investigación. Recordemos el inciso primero, que dice: transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiera sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla. Existen otros mecanismos de aceleración del procedimiento, por ejemplo el juicio inmediato, el procedimiento abreviado y el procedimiento monitorio. El juicio inmediato está regulado en el artículo 235. En la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Si el juez acogiere dicha solicitud, en la misma audiencia el fiscal deberá formular verbalmente su acusación y ofrecer prueba. También en la audiencia el querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente y deberá indicar las pruebas de que pensare valerse en el juicio. El imputado podrá realizar las alegaciones que correspondieren y ofrecer a su turno prueba. Al término de la audiencia, el juez dictará auto de apertura del juicio oral. No obstante, podrá suspender la audiencia y postergar esta resolución, otorgando al imputado un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días, dependiendo de la naturaleza del delito, para plantear sus solicitudes de prueba. Las resoluciones que el juez dictare en conformidad a lo dispuesto en este artículo no serán susceptibles de recurso alguno. ¿Qué otro mecanismo de aceleración dijimos? El procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un juicio especial que se tramita ante el juez de garantía, que es podríamos decir, la regla general de la solución jurisdiccional de los conflictos en Chile cuando no existe propiamente tal una justicia negociada.
por regla general se refiere a hechos punibles que tienen una pena de hasta 5 años y se puede extender hasta 10 años tratándose de delitos contra la propiedad. El procedimiento abreviado se tramita ante el juez de garantía y también otra particularidad es que la sentencia es apelable. El procedimiento monitorio se refiere a juicios especiales también cuando el hecho punible aluda a faltas y también se tramita ante el juez de garantía. Publicidad de la etapa de investigación. En el artículo 182 se establece el secreto de las actuaciones de investigación respecto de terceros ajenos al procedimiento. A contrario sensu, los intervinientes de este tendrán siempre acceso a las mismas, pudiendo examinar los registros y documentos que correspondan. Sin perjuicio de esto, el fiscal podrá disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de investigación por un plazo máximo de 40 días cuando esto sea necesario para la eficacia de la investigación. ¿Qué actuaciones se encuentran excluidas del secreto? La declaración del imputado, toda actuación en la que el imputado hubiere podido intervenir, informes evacuados por peritos y finalmente todas aquellas actuaciones realizadas ante el tribunal, las que por esencia son públicas. Estructura general y objetivos de la investigación. La investigación está a cargo, sabemos, de los fiscales del Ministerio Público, quienes investigan por sí mismos o se lo encomiendan a la policía. El juez de garantía, como también ya sabemos, es el encargado de controlar las garantías de todos los intervinientes en estas actuaciones. Tratándose de un delito de acción pública, la fase de investigación puede iniciarse por denuncia, por querella, de oficio por el Ministerio Público y en el contexto de una audiencia de control de detención. La etapa de investigación concluye con el cierre de la investigación y la decisión del fiscal sobre esta, que puede recaer en lo siguiente. O sea, pueden tomarse las siguientes decisiones una vez que se cierra la investigación. ¿Cuáles son estas decisiones? Puede acusar, puede solicitar un sobreseimiento, que puede ser parcial o total, o puede ser temporal o definitivo, lo vamos a ver en su momento, y también puede comunicar la orden de no perseverar en el procedimiento. La etapa de investigación tiene básicamente 3 objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Primero, producir los antecedentes probatorios necesarios para fundamentar la acusación y asegurarlos hasta la presentación en juicio. En segundo lugar, impedir que pasen a la etapa de preparación del juicio oral los casos de sospechas infundadas de comisión de un delito. Y por último, promover la terminación anticipada del procedimiento. Inicio del procedimiento y de la etapa de investigación. Inicio de oficio por parte del Ministerio Público. En este caso, se inicia la investigación porque el Ministerio Público presencia o toma conocimiento personal de la comisión de un hecho punible. Inicio del procedimiento por una denuncia. La denuncia, ¿qué es? Es la comunicación realizada por cualquier persona ante los funcionarios de la policía, ante los tribunales con competencia penal o ante el propio Ministerio Público respecto de la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito. La denuncia puede realizarse por cualquier medio y tiene ciertas menciones mínimas. Artículo 174. Artículo 174. Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas
que lo hubieren presenciado o que tuvieran noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante. En el caso de la denuncia verbal, se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. La denuncia anónima ¿es procedente como denuncia? No. ¿Sería perseguible el hecho punible a través de una denuncia anónima? Sí, pero es perseguible de oficio, es decir, debería investigarse al menos para determinar la efectividad de los hechos denunciados y la identidad del denunciante. Existen ciertas personas que tienen la obligación de denunciar los delitos que presencian dentro de un plazo de 24 horas desde que tomen conocimiento del hecho. Artículo 175. Denuncia obligatoria. Perdón. Estarán obligados a denunciar. Primero, los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Número 2. Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y especialmente en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos. Número 3. Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave. En cuarto lugar, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y en general los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito. Y, número 5, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. En caso de omisión, se comete un delito falta que se llama omisión de denuncia. En este caso se les castigará con la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, que son 4 UTM. Y existe una excepción a esto último que está señalado en el artículo 178. Veamos por favor el artículo 176, el 177 y el 178. Artículo 176. Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. Respecto a los capitanes de naves o aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República. Artículo 177. Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal o en la señalada en disposiciones especiales en lo que correspondiere. La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando pareciere que quien hubiera omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes,
o hermanos. Artículo 178. Responsabilidad y derechos del denunciante. El denunciante no contraerá otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella. Tampoco adquirirá el derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponderle en el caso de ser víctima del delito. Entonces, el denunciante solo contrae la responsabilidad que pueda derivarse de los delitos que cometa por medio de la denuncia o con ocasión de ella. El denunciante, esto es bien relevante, carece de facultades para intervenir con posterioridad en el procedimiento, es decir, no es parte. Existe otra institución que se llama la autodenuncia. En la autodenuncia, una persona que ha sido imputada por otra de haber participado en la comisión de un delito puede concurrir al Ministerio Público a fin de que se investigue tal imputación. Artículo 179. Autodenuncia. Quien hubiere sido imputado por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho ilícito tendrá el derecho de concurrir ante el Ministerio Público y solicitar se investigue la imputación de que hubiere sido objeto. Si el fiscal respectivo se negare a proceder, la persona imputada podrá recurrir ante las autoridades superiores del Ministerio Público a efecto de que revisen tal decisión. Inicio del procedimiento por querella. Veamos el artículo 111. Querellante. La querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública. Los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. La querella puede interponerse en cualquier momento, desde el inicio del procedimiento hasta el cierre de la investigación, por escrito y con ciertas menciones, ante el juez de garantía, quien la remitirá al Ministerio Público. Veamos los artículos 112 y 113. Artículo 112. Oportunidad para presentar la querella. La querella podrá presentarse en cualquier momento mientras el fiscal no declarare cerrada la investigación. Admitida tramitación, el juez la remitirá al Ministerio Público y el querellante podrá hacer uso de los derechos que le confiere el artículo 261. Artículo 261. Actuación del querellante. Hasta 15 días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, el querellante por escrito podrá, primero, adherir a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente. En este segundo caso, podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas de participación del acusado, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o imputados distintos, siempre que hubieran sido objeto de la formalización de la investigación. Número 2. Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Número 3. Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar la acusación, lo que deberá hacerse en los mismos términos previstos en el artículo 259. Y número 4. Deducir demanda civil cuando procediere.
Entonces el artículo 112 se refería a la oportunidad para presentar querella. En el artículo 113 se señalan los requisitos de la querella. Toda querella criminal deberá presentarse por escrito ante el juez de garantía y deberá contener: letra A, la designación del tribunal ante el cual se entablare; letra B, el nombre, apellido, profesión u oficio y domicilio del querellante; letra C, el nombre, apellido, profesión u oficio y residencia del querellado, o una designación clara de su persona si el querellante ignorare aquellas circunstancias. Si se ignoraren dichas determinaciones, siempre se podrá deducir querella para que se proceda a la investigación del delito y al castigo de él o de los culpables. Letra D, la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren. Letra E, la expresión de las diligencias cuya práctica se solicitara al Ministerio Público. Y letra F, la firma del querellante o de la persona a su ruego, si no supiere o no pudiere firmar. ¿Cuándo puede ser declarada inadmisible la querella? Cuando es extemporánea, cuando adolezca de defectos que no se subsanen oportunamente, cuando los hechos que se exponen no son constitutivos de delito, o cuando parezca que se encuentra extinta la responsabilidad, o cuando se deduzca por persona no autorizada. Artículo 114. Inadmisibilidad de la querella. La querella no será admitida a tramitación por el juez de garantía. Letra A, cuando fuere presentada extemporáneamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 112, o sea, con posterioridad al cierre de la investigación. Letra B, cuando, habiéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de 3 días para subsanar los defectos que presentare por falta de alguno de los requisitos señalados en el artículo 113, el querellante no realizare las modificaciones pertinentes dentro de dicho plazo. Letra C, cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito. Letra D, cuando de los antecedentes contenidos en ella apareciere de manifiesto que la responsabilidad penal del imputado se encuentra extinguida. En este caso, la declaración de inadmisibilidad se realizará previa citación del Ministerio Público. Y letra E, cuando se dedujere por persona no autorizada por la ley. La querella que sea rechazada por extemporánea o por no haberse subsanado sus defectos formales, se comunicará al Ministerio Público para ser tenida como una denuncia. Esto según el artículo 117. El querellante puede desistirse de su querella en cualquier etapa del procedimiento, perdiendo así su calidad de interviniente en el juicio. Recordemos que el denunciante no es interviniente, no es parte. El querellado tendrá las acciones civiles y o penales a que se dé lugar por medio de una querella calumniosa, a menos que acepte expresamente el desistimiento del querellante. Artículos 118 y 119. Artículo 118. Desistimiento. El querellante podrá desistirse de su querella en cualquier momento del procedimiento. En este caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dictara el tribunal al finalizar el procedimiento. Artículo 119. Derechos del querellado frente al desistimiento. El desistimiento de la querella dejará a salvo el derecho del querellado para ejercer, a su vez, la acción penal o civil a que diere lugar la querella o acusación calumniosa y a demandar los perjuicios que le hubiere causado en su persona o bienes y las costas. Se exceptúa el caso en que el querellado hubiere aceptado expresamente el desistimiento del querellante. Y respecto de la inadmisibilidad de la querella,
en el artículo 115 se establece expresamente la apelación de esta resolución. Dice: la resolución que declarar inadmisible la querella será apelable, pero sin que en la tramitación del recurso pueda disponerse la suspensión del procedimiento. La resolución que admitiere a tramitación la querella será inapelable. El juez puede también declarar el abandono de la querella de oficio o a petición de parte de cualquier interviniente en los siguientes casos. Primero, cuando el querellante no adhiera a la acusación del fiscal o no acuse particularmente. En segundo lugar, cuando no asista injustificadamente a la audiencia de preparación de juicio oral. En tercer lugar, cuando no asiste injustificadamente o se ausente de la audiencia de juicio oral. La resolución que declara el abandono es apelable. Artículo 120. Abandono de la querella. El tribunal, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, declarará abandonada la querella por quien lo hubiera interpuesto. Primero, cuando no adhiriere a la acusación fiscal o no acusare particularmente en la oportunidad que correspondiere. En segundo lugar, cuando no asistiere a la audiencia de preparación del juicio oral sin causa debidamente justificada. En tercer lugar, cuando no concurriere a la audiencia del juicio oral o se ausentare de ella sin autorización del tribunal. La resolución que declarare el abandono de la querella será apelable sin que en la tramitación del recurso pueda disponerse la suspensión del procedimiento. La resolución que negare lugar al abandono será inapelable. ¿Qué efectos produce el abandono? Artículo 121. La declaración del abandono de la querella impedirá al querellante ejercer los derechos que en esa calidad le confiere este código. Detención en caso de flagrancia. Como forma de inicio del procedimiento. Detención en caso de flagrancia como forma de inicio del procedimiento. Artículo 131. Otra forma de iniciar el procedimiento es la detención en caso de flagrancia, la que implica una judicialización inmediata del procedimiento debido a la necesidad de poner inmediatamente al detenido a disposición del juez. Artículo 131. Cuando la detención se practicare en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que lo hubieran realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al detenido a presencia del juez que hubiere expedido la orden. Si ello no fuere posible por no ser hora de despacho, el detenido podrá permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, por un periodo que en caso alguno excederá las 24 horas. Cuando la detención se practicare en virtud de los artículos 129 y 130, situaciones de flagrancia, el agente policial que lo hubiere realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar de ella al Ministerio Público dentro de un plazo máximo de 12 horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención o ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar al detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. Cuando el fiscal ordene poner al detenido a disposición del juez, deberá en el mismo acto dar conocimiento de esta situación al abogado de confianza de aquel o a la Defensoría Penal Pública. Para los efectos de poner a disposición del juez al detenido, los policías cumplirán con su obligación legal dejándolo bajo custodia de Gendarmería el respectivo tribunal. Deberes y facultades del Ministerio Público al inicio de la investigación.
Actuaciones inmediatas. Dentro de las 24 horas siguientes a que el fiscal tome conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, deberá proceder a lo siguiente. Primero, practicar las diligencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento y averiguación del delito. 2. Investigar las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes del hecho y de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal. 3. Impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores. Veamos por favor el artículo 166. Ejercicio de la acción penal. Los delitos de acción pública serán investigados con arreglo a las disposiciones de este título. Cuando el Ministerio Público tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito, con el auxilio de la policía, promoverá la persecución penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley. Tratándose de delitos de acción penal pública previa instancia particular, no podrá procederse sin que, a lo menos, se hubiere denunciado el hecho con arreglo al artículo 54, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito. En los delitos previstos en los artículos 459 y 460 del Código Penal, recibida la denuncia, el fiscal comunicará los hechos a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Facultad para no iniciar la investigación. Artículo 168. El fiscal tiene esta facultad, en primer lugar, cuando los hechos no sean constitutivos de delito. En segundo lugar, a partir de antecedentes que permitan concluir que se encuentra extinguida la responsabilidad penal. Artículo 168. Facultad para no iniciar investigación. En tanto no se hubiere producido, esto es súper relevante, en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y se someterá a la aprobación del juez de garantía. 3. Archivo provisional. Artículo 167. Si en base a los antecedentes de que se dispone el fiscal carece de datos que permitan realizar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, podrá archivar provisionalmente la causa siempre y cuando no se haya producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento. Artículo 167. Archivo provisional. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieran antecedentes que permitieran desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. Si el delito mereciere pena aflictiva, es decir, 3 años y 1 día para arriba, el fiscal deberá someter la decisión sobre archivo provisional a la aprobación del fiscal regional. La víctima podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante las autoridades del Ministerio Público. El principio de oportunidad en sentido estricto. Lo que acabamos de señalar, artículos 167, archivo provisional, y 168, facultad para no iniciar la investigación, se trata de manifestaciones del principio de oportunidad en sentido amplio.
El principio de oportunidad en sentido estricto se encuentra regulado en el artículo 170. ¿Qué significa el principio de oportunidad en sentido estricto? Significa que el Ministerio Público podrá no iniciar la persecución penal de un delito o abandonarla ya iniciada cuando se trate de delitos que no comprometen gravemente el interés público. Esto excluye los delitos cuya pena mínima asignada exceda la de presidio o reclusión menor en su grado mínimo y los delitos cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es decir, pena de hasta 540 días. Existen dos controles sobre este mecanismo, un control judicial y un control administrativo. ¿Qué significa el control judicial? Que es realizado ante el juez de garantía en caso de que el fiscal se haya excedido de los límites o de que la víctima quiera iniciar o continuar la persecución penal. El control administrativo se realiza ante las propias autoridades del Ministerio Público. Actuaciones del Ministerio Público una vez iniciada la investigación. Actuaciones autónomas de investigación. El Ministerio Público dirige la investigación pudiendo realizar por sí mismo las diligencias necesarias o pudiendo encomendarlas a la policía. Artículo 180. Algunas de estas diligencias son: primero, tomar declaración a los testigos que se allanen a comparecer. Artículo 190. 2. Consignar, recoger y asegurar todo cuanto conduzca a la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes. Artículo 181. 3. Exigir información de toda persona o funcionario público. Artículo 180, inciso final. 4. Disponer la práctica de operaciones científicas, toma de fotografías, filmaciones y en general la producción de imágenes, voces o sonidos por medios técnicos adecuados. Artículo 181, inciso final. 5. Solicitar la práctica de informes periciales a organismos técnicos que le prestan auxilio en su función investigadora. Artículo 321. 6. Tomar exámenes corporales al ofendido cuando éste se allane a efectuarlo. Artículo 197. 7. Disponer la práctica de autopsias en el servicio médico legal. 8. Tomar pruebas caligráficas al imputado que se allane a hacerlo. Artículo 203. 9. Disponer de medidas de vigilancia para evitar la fuga del imputado o la sustracción de cosas que constituyan el objeto de la investigación. Artículo 213. 10. Prestar auxilio a la víctima. Artículo 83, letra A. Y 11. En general, cualquier otra actuación que no prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que la Constitución asegura. Artículo 9 del Código Procesal Penal. Declaración del imputado ante el Ministerio Público y la Policía. La declaración del imputado es una manifestación de su derecho de defensa. Artículo 98. El imputado puede declarar voluntariamente ante el Ministerio Público una vez que, o ante la policía, una vez que se le haya informado detalladamente de los cargos que se le atribuyen. Artículos 93, letras A y G, pudiendo declarar todo cuanto estime conveniente. Artículo 194. El imputado también puede declarar voluntariamente ante la policía, siempre que esté presente su defensor o incluso sin este, cuando así lo manifieste expresamente. Artículo 91. Proposición y asistencia a diligencias de investigación. El imputado y los demás intervinientes podrán proponer al fiscal todas aquellas diligencias de investigación que consideren útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Si el fiscal rechaza tal solicitud, se podrá reclamar ante las autoridades del Ministerio Público. Artículo 183. Además, el fiscal podrá permitir la asistencia de los intervinientes a las diligencias de investigación que practique, pudiendo impartirles instrucciones obligatorias. Artículo 184. Policía y sus relaciones con el Ministerio Público durante la investigación. Debe someterse a las siguientes reglas.
Primero, la policía se encuentra subordinada a las instrucciones particulares o generales que impartan los fiscales o el Ministerio Público. Solo en casos autorizados por la ley pueden realizar actuaciones sin orden previa. Por ejemplo, prestar auxilio a la víctima. Estas actuaciones autónomas ya las estudiamos. 2. La policía debe informar inmediatamente y por el medio más expedito al Ministerio Público de las actuaciones que realice o de la imposibilidad de cumplimiento de sus instrucciones, poniendo a su disposición los registros respectivos. 3. La policía puede realizar ciertas actuaciones que afecten derechos y garantías fundamentales sin orden judicial previa. 4. Se prohíbe a la policía informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada a la investigación. Por último, si bien el Ministerio Público dirige el actuar de la policía, carece de atribuciones disciplinarias sobre ella. Los funcionarios policiales siguen dependiendo orgánicamente de las autoridades de su respectiva institución. Control jurisdiccional de la investigación. El juez de garantía deberá intervenir en la investigación en ciertos casos. Primero, cuando cualquier persona que se sienta afectada por una investigación desformalizada solicite que se le informe acerca de los hechos objeto de la misma, artículo 186. 2. Para la práctica de actuaciones que, según la Constitución o las leyes, deban realizarse previa orden judicial. Y en tercer lugar, cuando el fiscal formalice la investigación. Diligencias de investigación limitativas de derecho. Primero, exámenes corporales y exámenes médicos. En sentido amplio, intervenciones corporales. Se trata de aquellas medidas intrusivas que se realizan sobre el cuerpo de las personas y que se permiten debido al interés público por el esclarecimiento y sanción de ciertos delitos. Se requiere de autorización judicial para realizarlas cuando el sujeto en cuestión no consienta voluntariamente. Artículo 197. Entrada y registro. Se trata de una diligencia que consiste en el ingreso a un lugar determinado con el objeto de encontrar al imputado contra quien se hubiere dictado orden de detención, huellas o rastros del hecho investigado o medios que sirvan para comprobar el delito investigado. Supuestos de procedencia. Primero, existencia de consentimiento del titular. 2. Presencia de delito flagrante. 3. Resolución judicial previa. Y 4. En sentido amplio, estado de necesidad. Retención e incautación de correspondencia e interceptación de las comunicaciones. Artículos 218 a 226. El fiscal puede solicitar autorización al juez de garantía para retener correspondencia postal, telegráfica o de otra clase y de los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él cuando, por motivos fundados, fuere previsible su utilidad para la investigación. La interceptación telefónica, en cambio, procede cuando existan sospechas fundadas basadas en hechos determinados de que ciertas personas han participado en la preparación entendida dentro del iter criminis, por lo tanto, siempre que sea punible, o en la comisión de un delito que merezca pena de crimen o que a futuro lo harán. La orden que autorice la interceptación podrá tener una validez máxima de 60 días, sin perjuicio de que puede prorrogarse en el evento de que siga verificándose los requisitos que la autorizaron. Incautación de objetos y documentos. Artículo 217. Se trata de una medida intrusiva que afecta el derecho de propiedad del titular del bien respectivo y que tiene por objeto asegurar la evidencia que sirva para acreditar la comisión del delito y la participación culpable, y también para asegurar los efectos del delito que puedan ser objeto de la pena de comiso. Para esto se requerirá de autorización judicial cuando la persona no entregue voluntariamente dichos bienes. El Ministerio Público
deberá conservar bajo custodia los objetos que incaute, debiendo adoptar las medidas necesarias para que no sufran alteraciones. Cadena de custodia, artículo 188. Las reclamaciones o tercerías que se entablen para obtener la restitución de los objetos recogidos o incautados se tramitarán ante el juez de garantía. De toda diligencia de incautación debe levantarse un inventario y otorgarse recibo al titular del objeto recogido. Artículo 221. Exhumación de cadáveres. Artículo 102. En casos calificados y siempre que sea útil para la investigación, podrá ordenarse la exhumación de un cadáver, previa autorización judicial, la que se otorgará previa citación a los familiares del difunto. Formalización de la investigación. Vamos a parar este video aquí y el siguiente continuará con la formalización de la investigación.